de fuego. Lucas luego pasa a lo que parece ser un tema nuevo, pero es de hecho la solución del problema. El problema era que le faltaba el fruto del Ruach. Y la única forma de producir el fruto de Elohim, el fruto que él requiere, es a través del bautismo de fuego. Entonces dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en sus adentros si acaso Yahanan sería el Mashiach, Yahanan le respondió a todos diciendo, yo la verdad los sumerjo a ustedes en agua, pero viene ya el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él los sumergirá en espíritu de santidad. La mayoría de la gente sabía que Elías vendría en Pesaj, pero no tenían un entendimiento claro de que él sería el precursor del Mashiach. Muchos pensaron que Yahanan era el mismo Mashiach. Sin embargo, Yahanan dejó en claro que no lo era. Te dan más detalles de esto en la Besorá de Yahanan, precisamente en el capítulo 1. Esto es el testimonio de Yahanan, el inmersor. Cuando las autoridades yahuditas le enviaron a Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él declaró sin negar nada, sino que confesó, yo no soy el Mashiach. Los investigadores sacerdotales presionaron más a Yahanan para que conociera sus afirmaciones y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Y eres tú el profeta profetizado por Moshe en Devarim en el capítulo 18? Y él respondió, no. Yahanan negó ser Elías porque no era la encarnación de Elías, sino que solo vino en el Ruach y poder de Elías. Sí, como dice en Lucas, él mismo no pudo enviar al Ruach HaKodesh para bautizar a ningún hombre. Solo Mashiach pudo hacer esto después de completar su ministerio terrenal. Yahanan conocía las sutiles distinciones de su vocación, no sobrepasaba estos límites para mejorar su propia reputación. También negó ser el profeta anónimo que Moshe había profetizado, porque Moshe había hablado del Mashiach. Yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y él envíe a aquel que de antemano se les había anunciado a Yahshua HaMashiach. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moshe en verdad dijo, Yahweh, su Elohim, les levantará de entre sus hermanos a un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escucha a aquel profeta será excluida del pueblo. Esto está más en el capítulo de esto es Hechos en capítulo 3. Yahanan confesó que como sacerdote arónico solo podía bautizar a las personas con agua, la práctica establecida por Moshe con la fuente. Pero el Mashiach dijo, bautizaría a la gente con el Ruach HaKodesh y fuego. En otras palabras, vendría un bautismo mayor profetizado en Joel en capítulo 2. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda persona, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones, derramaré mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. Y Yeshaya también pronostica esta lluvia de Ruach HaKodesh en el capítulo 32, hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil, mientras al campo fértil se lo considera como un bosque. Cuando unimos estas profecías, vemos que el bautismo en agua de Yahanan fue limitado en su efectividad. Ministró a la higuera infructuosa de Yahudá. Se necesitaría un mayor bautismo para producir el fruto que Elohim realmente deseaba. Sin duda, los que verdaderamente se arrepintieron de la predicación de Yahanan siguieron más tarde a Yahshua, particularmente después de la muerte de Yahanan. Estos creyentes fueron elegibles para Shavuot, donde el Ruach HaKodesh fue derramado sobre ellos. Sin embargo, en el panorama general, incluso esto fue limitado, porque se reservó un derramamiento mayor para la segunda ronda de profecía. Yahanan tuvo que morir para encerrar al antiguo sacerdocio arónico. Y Yahshua también tuvo que morir, como lo profetizó la ley en el primer pájaro y el primer macho cabrío. Asimismo, Shavuot tuvo sus propias limitaciones. Pero en nuestro tiempo estamos viendo el surgimiento del ministerio de Elisha, su doble porción, por el cual el Ruach HaKodesh será derramado de una manera mayor sobre toda carne para producir fruto en la tierra.
Yahanan continuó su descripción del bautismo de fuego y dijo, su tenedor de aventar, sí, o sea, una horquilla, está en su mano para limpiar su era y juntar el grano en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. La metáfora de Yahanan describe la cosecha de cebada y quizás del trigo. La verdad que la del trigo no se hace de la misma manera. La palabra griega citos significa grano, pero no necesariamente trigo. No dice especificado, ¿sí? Sirve para cualquier grano. Pero la cebada se aventa, ¿sí? Se lanza al aire, entonces con un tenedor justamente de aventar, permitiendo que el viento se lleve la paja justamente. El trigo se trata de manera diferente, ya que necesita ser trillado para quitarle la cáscara exterior, se pasa una piedra. Entonces los hombres usaban la era para aventar la cebada y trillar el trigo. En cada caso los hombres terminaron con grandes montones de paja que luego se quemaron. Ciertamente en las dos partes sucedía la misma sobra. Entonces, Yahanan nos muestra que el propósito del bautismo de fuego era quemar paja, básicamente. La paja no se puede comer, la paja representa el pecado, toda la actividad carnal sin valor de los hombres. Es lo opuesto del fruto que Elohim desea comer. Aprendemos más de la naturaleza precisa de esta paja en el discurso de Shemuel, en la coronación de Shaul, ¿sí? El rey, el tipo profético de la congregación bajo Shavuot. Es la época de la cosecha de trigo. Oraré a Yahweh y él enviará truenos y lluvia. Entonces ustedes cavilarán y se darán cuenta de la gran maldad que han realizado a la vista de Yahweh cuando pidieron un rey. El día de la cosecha del trigo era Shavuot, sí, o la fiesta de las semanas. Cuando se había ofrecido a Elohim las primicias del trigo, se le permitía a la gente solamente ahí cosechar el resto del campo. Por lo tanto, Shavuot era conocido como el día de la cosecha del trigo, lo que hacía de Shaul un tipo pentecostal. Shemuel oró para que Elohim enviara truenos y lluvia, que tipifique precisamente la voz de Elohim, el derramamiento del Ruach HaKodesh. El propósito de este derramamiento fue saber y ver que su maldad es grande, pidiendo un rey. Este deseo de que el hombre gobierne o se cubra es el equivalente a la paja que describe Yahanan. Cuando la gente deseaba que un hombre los gobernara y los cubriera, Elohim dijo, porque a Shemuel le desagradó que ellos dijeran, danos un rey que nos gobierne. Shemuel le oró a Yahweh y Yahweh le respondió a Shemuel, hazle caso a las demandas del pueblo, en todo lo que digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey. El problema principal de Shavuot es su deseo de que un hombre los gobierne. No estaban contentos con la cobertura directa de los fines de seguir a Yahshua HaMashiach, pero querían que los líderes denominacionales también los cubrieran. La gente realmente no entendió su propio corazón en este asunto, pero Elohim expuso el problema. La gente había rechazado el gobierno directo de Mashiach sobre ellos, por lo cual se lo tomó como algo personal. Al exigir un rey, Elohim coronó a Saúl en medio de los truenos y la lluvia para que llegaran a conocer el problema. Entonces, en lugar de ser siervos de los hombres, podrían convertirse en siervos de Yahshua HaMashiach. Esta revelación llega cuando el bautismo de fuego quema la paja de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Para entender este problema más completamente, uno debe estudiar la relación de David con Saúl, cómo deseaba ser siervo de Saúl, pero finalmente se dio cuenta de que continuar esa relación más allá de cierto punto lo mataría. Entonces David decidió huir y ponerse directamente bajo la cobertura de Yahshua HaMashiach en lugar de morir en la casa de Saúl. La doctrina de las cubiertas de la congregación durante la era del Shavuot es quizá el problema más fundamental de la congregación, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿sí? Que necesita ser corregido por el bautismo de fuego. Solo un derramamiento genuino del Ruach revelará esto a la gente para que puedan honrar el liderazgo sin convertirse en esclavos de los hombres. Cuando los creyentes se iluminan en esta área, comprenderán la diferencia entre obedecer los mandamientos de los hombres y obedecer la palabra de Mashiach cuando habla a través de los hombres. Cuando el Ruach sea derramado desde lo alto, entonces la tierra se convertirá en un campo fértil. Todas nuestras tierras interiores se convertirán en campos fértiles, como Yeshaya 32 nos dice. Esta es la solución al problema de la falta de fruto que Yahanan observó durante su ministerio. Si bien este problema resultó en que el hacha divina talara la higuera infructuosa de Yahudá en el año 70, hoy se nos promete que el derramamiento del Ruach traerá fruto a la tierra para establecer su reino.
Lucas nos dice que Yahanan predicó sobre muchos temas, pero está claro que Lucas quería hacernos saber que profetizó específicamente sobre el Ruach HaKodesh. Su ministerio se centró principalmente en exhortar a la gente a que dejaran sus vidas inútiles y elevaran su estándar moral para ajustarse a la ley. Sin embargo, también predicó la Besorá al pueblo, es decir, las buenas nuevas de la venida del Mashiach y el bautismo de fuego que estaba por venir. Cabe señalar que el fuego inextinguible venidero del Ruach no fue una amenaza, sino una promesa. En otras palabras, la paja que se quema es la paja en la vida de la gente, la parte que no nos sirve. La gente misma es grano. El Ruach HaKodesh nos ayuda a alcanzar el nivel de justicia que Elohim ha establecido en la ley de fuego en su Eshdat.